1965, en la ciudad de Winnipeg, Canadá, una familia ordinaria trajo al mundo a dos gemelos, Bruce y Brian, dos hermanos, dos vidas. Nacieron en la misma casa, durmieron en la misma habitación, crecieron en las mismas manos. Visto desde afuera, todo era perfecto. Dos bebés sanos, una familia modesta pero feliz, un pueblo ordinario de Canadá. Pero un error médico cambió una de esas dos vidas para siempre. Y ese error no fue solo la vergüenza de una familia, sino de todo el mundo científico. Esta no es simplemente una historia de tragedia, es una historia sobre la arrogancia de la ciencia, la desesperación de una madre, la culpa de un padre, el grito silencioso de un niño y la batalla de un ser humano que durante décadas solo quiso ser el mismo. Puede que después de este video no se sientan bien. De antemano, buena suerte viendo esto. Primero necesito llevarlos a la América del Norte de los años 60. Porque para entender esta historia completamente, necesitan conocer el espíritu de esa época, el ambiente de ese tiempo. La Segunda Guerra Mundial había terminado recientemente. Millones de personas habían muerto, las ciudades habían sido arrasadas, la humanidad había recibido una gran herida. Y tras la guerra, el mundo se estaba reconstruyendo. Los grandes arquitectos de esa reconstrucción eran los científicos. La NASA enviaba cohetes al espacio. La medicina creaba milagros. Se había encontrado la vacuna contra la polio. La gente ya no moría de enfermedades. Los antibióticos salvaban vidas. Los médicos eran vistos casi como dioses. A los ojos del público, un médico con bata blanca lo sabía todo. Podía resolverlo todo. La gente creía sin cuestionar todo lo que decían los médicos, porque la ciencia era infalible. Al menos eso se creía. Y fue precisamente esta creencia, esta confianza ciega, la que un día destruiría la vida de una familia. Janet y Ron Rimmer eran una pareja ordinaria. Ron venía de una familia de agricultores. Trabajaba en una fábrica, se ganaba la vida con el trabajo de sus manos. Janet era ama de casa, una mujer sencilla, dedicada a su familia. No había lujos en su vida, pero tampoco quejas. Tenían una pequeña casa en uno de los tranquilos barrios de Winnipeg. Se llevaban bien con los vecinos. La vida era simple pero hermosa. Y en 1965, a esa belleza se sumaron dos bebés más, Bruce y Brian, gemelos. Dos pequeñas almas que nacieron al mismo tiempo, lloraron al mismo tiempo, rieron al mismo tiempo. Janet y Ron nunca habían sido tan felices. Dos hijos a la vez. La casa era como una fiesta. Los primeros 8 meses fueron perfectos. Los bebés estaban sanos, crecían, se desarrollaban. Todo iba bien. Pero luego los médicos pidieron a la familia algo pequeño, una circuncisión de rutina. En esa época era muy común en América y Canadá. Se decía que era por higiene. No había riesgo. Terminaba en 10 minutos. Cada día miles de bebés pasaban por esta operación. La familia aceptó sin pensarlo. ¿Por qué iban a pensarlo? No era algo arriesgado. Era un procedimiento rutinario. Todo el mundo lo hacía. Llegó el día de la operación. Primero pusieron a Bruce en la mesa. Pero ese día el dispositivo utilizado era diferente al normal. En lugar del bisturí clásico, se había usado electrocauterio. El electrocauterio era una tecnología nueva en esa época. Se prefería por causar menos pérdida de sangre. Y algo salió mal. El dispositivo se calentó más de lo necesario. No se sabe exactamente por qué se calentó, si fue un fallo técnico o un error de uso. Nadie dio una respuesta clara, pero el resultado era evidente. La corriente era demasiado fuerte y el pene de Bruce quedó dañado de forma irreparable, completamente. No había vuelta atrás. Los médicos no supieron qué hacer. A Brian ni siquiera le hicieron la operación, fue cancelada. Y ese momento en la mesa de operaciones
cambió el destino de una familia para siempre. Los médicos estaban en shock. La familia estaba destrozada. Los padres lloraron durante días. Corrieron a los médicos, buscaron especialistas, pidieron soluciones. Pero nadie podía decir nada concreto. En esa época no había un protocolo para este tipo de casos. Los médicos solo se encogían de hombros. Decían que crezca, ya veremos. O decían, así también puede vivir. Pero para Janet y Ron eso no era suficiente. Su hijo necesitaba una solución, necesitaba una salida. Hasta que una noche Janet vio un programa en televisión. El hombre que hablaba en ese programa era John Money, un psicólogo de la Universidad Johns Hopkins. Carismático, seguro de sí mismo, impresionante. Cuando hablaba, atraía a la gente hacia él. Cada frase que decía tenía peso. Y lo que dijo esa noche caló hondo en Janet. Según Money, el género no era biológico, sino social. Es decir, aunque un niño naciera varón, si era criado como niña, se convertiría en niña. El cerebro era tan flexible. La identidad era tan moldeable. Esta teoría estaba causando mucho revuelo en esa época. Se debatía en el mundo académico, se hablaba en los medios, y Money era el mayor defensor de esta teoría. Money era el favorito del mundo académico en esa época. Sus artículos salían en revistas, daba entrevistas en televisión, organizaba conferencias en universidades. Donde quiera que iba, era aplaudido. Su reputación era incuestionable. Y esa reputación lo hacía sentir intocable. Nadie lo cuestionaba. Nadie le decía, ¿y si te equivocas? Porque en esa época era casi imposible contradecir a alguien con diploma. La familia contactó a Money, y Money vio a esta familia como una oportunidad, porque tenía gemelos en sus manos. Una oportunidad perfecta para un experimento. Uno sería convertido en niña mediante cirugía. El otro permanecería como varón. La misma genética, el mismo entorno, pero diferente género. Y Money durante años compararía a estos dos niños para demostrar su teoría. Se ganaría dinero, se escribirían libros, se hablaría en conferencias. Bruce era solo un instrumento para Money. Era un objeto de experimento. Pero la familia no lo sabía. La familia solo quería que su hijo fuera feliz. Y Money les prometía exactamente eso. Las instrucciones de Money eran claras. A Bruce se le haría una cirugía de cambio de sexo. Se cambiaría su nombre. Todos lo tratarían como a una niña. Iría a la escuela como niña. Se vestiría como niña, hablaría como niña y, lo más importante, nunca conocería la verdad. El secreto se guardaría para siempre. Money lo decía con tanta confianza que la familia no pudo objetar. El experto lo decía. El que tenía el diploma lo decía. ¿Quién podía objetar? La familia aceptó, porque no tenían otra opción, al menos eso sentían. Bruce ya era Brenda. Se dejó crecer el cabello, se le pusieron vestidos, se compraron muñecas, se prepararon habitaciones rosas. Visto desde afuera, todo parecía normal. Los vecinos no sabían, los profesores no sabían, los amigos no sabían. Incluso los mayores de la familia muchas veces no sabían. El secreto quedaba solo entre Janet, Ron y los médicos. Se daba una imagen perfecta al exterior. Una familia con 2 hermanas y un hermano, normal, ordinario, como si nada hubiera pasado. Pero Brenda sentía algo. Había una incomodidad en su interior que no podía describir. Un niño pequeño pero con un conflicto enorme por dentro. No quería jugar con sus amigas. Tiraba las muñecas a un lado. Quería jugar al fútbol con los niños. Correr, pelear. No le gustaba el color rosa. No quería usar faldas. Cada mañana antes de ir a la escuela, vestirse era una lucha. No sabía de dónde venían esos sentimientos. Solo sentía que algo estaba mal en su interior, pero no podía decírselo a nadie, porque nadie escuchaba.
o aunque escucharan, no sabían qué decir. La escuela se había convertido en una pesadilla. Los otros niños notaban la diferencia. Brenda no se comportaba ni como niña ni como niño. Su forma de moverse era diferente, su forma de hablar era diferente, su forma de jugar era diferente. Los niños son crueles. Detectan enseguida al que es diferente y enseguida lo convierten en objetivo. Empezaron las burlas. Le pusieron apodos, la señalaban con el dedo en los pasillos. Tenía que comer sola en el comedor. Ir a la escuela cada día era una tortura. Cuando abría los ojos por la mañana, su primer pensamiento era no ir a la escuela. Money, en cambio, visitaba a la familia cada año. Y esas visitas eran otra pesadilla para Brenda. En las sesiones de Money se le hacían preguntas extrañas a Brenda. Preguntas vergonzosas, incómodas. Se hablaba de temas para nada apropiados para un niño pequeño. Pero Money escribía lo mismo en sus informes cada vez. El experimento es exitoso. Brenda se está desarrollando como una niña feliz. Era una mentira absoluta, pero la reputación de Money estaba en juego. No podía permitir que su teoría se derrumbara. Se habían escrito demasiados libros, se habían dado demasiadas conferencias, se habían recibido demasiados premios. Dar marcha atrás era imposible. Pasaron los años. Brenda creció, pero el conflicto interior también creció. Con cada año que pasaba se volvía más complejo. Cuando llegó la adolescencia, todo se volvió aún más difícil. Su cuerpo cambiaba de manera diferente. Se sentía aún más extraña. No quería ponerse frente al espejo. Odiaba su propio cuerpo. Comenzó la depresión. Una joven silenciosa, introvertida, infeliz. Quiso abandonar la escuela. Pensó en escapar de casa. Pero, ¿a dónde iría? ¿Quién la entendería? Nadie sabía quién era. Ni ella misma lo sabía ya. ¿Ustedes le habrían contado la verdad a su hijo? A los 14 años ya no podía aguantar más. Los pensamientos suicidas habían comenzado, en serio. Hacía planes en su mente. Y en ese momento el padre Ron no pudo más. El peso del secreto que había cargado durante años ya aplastaba sus hombros. Cada noche antes de dormir luchaba con la culpa. Cada mañana no podía mirar a los ojos de su hijo y ese día no pudo contener las lágrimas. Lo contó todo, quién era, qué había pasado, aquel día de la operación, John Money, por qué había sido criado así. Todo. Y ese día Brenda murió. David nació. Cuando David superó el primer shock, dijo algo sorprendente. Dijo que no estaba destrozado, al contrario, dijo que por primera vez podía respirar. Esa sensación de error que había sentido durante años, de repente tenía sentido. No estaba loco, no era diferente, solo no sabía quién era, y ahora lo sabía. Era el comienzo de hacer las paces consigo mismo, pero el camino era largo, muy largo. Comenzó el tratamiento hormonal, inyecciones de testosterona. El cuerpo empezó a cambiar lentamente, pasó por múltiples cirugías. Cada cirugía era un nuevo proceso de recuperación. La transformación física fue dolorosa, larga, agotadora. Días en el hospital, dolores, vendajes. Pero David no se quejaba, porque esta vez era su elección. Por primera vez estaba tomando sus propias decisiones sobre su propio cuerpo. Pero las heridas psicológicas eran aún más profundas. Comenzaron las terapias. No era fácil hablar con los terapeutas. Las emociones reprimidas durante años salían lentamente a la superficie. Había lloros a medianoche, pesadillas, crisis de ira repentinas. Pero David aguantó. Después de cada caída se levantó, se aferró a la vida. Y en los años 90 conoció a Jane. Jane era una mujer con 3 hijos. Conocía la historia de David y no le importaba. Lo aceptó tal como era. Se casaron. David se convirtió en padrastro. Pasó tiempo con los niños, los cuidó, los amó.
Por primera vez era verdaderamente feliz. Por primera vez la vida era hermosa. Luego el periodista John Colapinto entró en escena. Estaba investigando, había escuchado la historia de David y quería dársela a conocer al mundo. David dudó. Al principio no quería contarla, era un pasado muy doloroso, pero al final aceptó, porque no quería que le pasara lo mismo a otros niños. El artículo publicado en Rolling Stone en 1997 causó gran revuelo. La gente estaba en shock. Luego llegó el libro, As Nature Made Him, y con ese libro las mentiras que Money había estado diciendo durante años salieron a la luz una por una. Cada informe falso, cada historia de éxito inventada, cada manipulación quedó expuesta. El mundo académico se estremeció. Los artículos de Money fueron cuestionados. Una teoría de décadas se derrumbó. Las universidades iniciaron investigaciones, los periódicos hicieron titulares, y todos preguntaron lo mismo. ¿Cómo pudo hacer esto John Money? ¿Cómo pudo mentir durante años? Pero Money no pidió disculpas. Nunca. Hasta su muerte defendió que el experimento había sido exitoso. Afirmó que Brenda era una niña feliz. No asumió ninguna responsabilidad. No mostró arrepentimiento. Debe de haber sido una mente verdaderamente fría. Y la historia no terminaba aquí. Brian, el hermano gemelo, siempre olvidado. Pero él también era una víctima de esta historia. Durante años había sido testigo de lo que vivía su hermano. Había sentido la tensión dentro de la familia. Había cargado con el peso del secreto. Con los años le diagnosticaron esquizofrenia. Luchó contra la enfermedad largos años. En 2002, Brian perdió la vida. Cuando David perdió a su hermano gemelo, se rompió una parte de él. Brian era la única persona que había nacido al mismo tiempo que él, que había estado a su lado durante aquellos oscuros años de infancia. Y ahora él también se había ido. La carga se volvió insoportable. Comenzaron los problemas en su matrimonio, aparecieron problemas económicos, y la depresión regresó, esta vez más oscura, más pesada. En mayo de 2004, David Reimer puso fin a su vida a los 38 años. 38 años. Solo quería ser el mismo. Nada más. Algunas heridas son invisibles. Algunos errores duran generaciones. Y algunas personas pierden la vida mientras solo intentan ser ellas mismas. David Reimer no era un objeto de experimento. Era simplemente un ser humano que quería ser el mismo. Y esa cosa más simple nunca le fue dada del todo. La ciencia es poderosa, pero el poder no siempre trae la verdad. John Money nunca fue castigado, nunca fue juzgado. Se jubiló, envejeció y murió. Pero la historia de David Reimer sigue viva. Porque esta no es la historia de una persona, es la historia de un sistema. ¿Qué pensarían ustedes si estuvieran en el lugar de David? Discutámoslo en los comentarios. Gracias por ver el video.